y Boca. Y no tiene el moto gordo, ¿eh? Bueno, pues los inicios vienen por la afición que había en mi casa por parte de mi padre al mundo del automovilismo deportivo, y desde pequeño nos llevaba a ver el Rally de Portugal, aquí en la zona de Arganil, que nos quedaba 1 hora y media, una cosa así, y bueno, pues ver pruebas del Campeonato del Mundo. Te estoy hablando por el año 1980. Te enamoras un poco, ¿no? Cuando tienes esa afición, has visto muchos rallies. Eran entonces lo que era el Campeonato del Mundo, que aquello pues impresionaba, y fueron pues por los años 80, los inicios de los 80, cuando me entró un poquito las ganas de correr. Enseguida hice relación con el Motoclub de Jerez de los Caballeros, que entonces pues estaba mi amigo Joaquín Pastelero, Kiko, Lute, José Manuel Álvarez, bueno, todos los que estaban de aquella época, y entonces pues empecé a entablar relación con ellos, y vi la posibilidad. Estuve haciendo de secretario del Motor Club durante varios años, mientras que se hacían los autocross, y entonces hablé con ellos para ver la posibilidad de hacer rallies en Jerez, y bueno, pues ellos lo entendieron de que podía ser también posible, y empezamos a organizar el Rally Semana Santa, y de ahí ya pues me lié un poco la manta a la cabeza. Me compré un SEAT 127 que era de Luis Franco, eso fue en el año 1988, y tuve que firmar mi primer crédito. Me acuerdo entonces que estaba aquello al 18%, una cosa así, para que hagáis una idea de lo que ha cambiado esto. Y con ese coche fue con el que inicié las carreras, con un SEAT 127, que tendría, no creo que llegara a los 50 caballos. Hice la prueba esta de tierra y algunas de asfalto, y fueron mis primeros contactos con el mundo de los rallies. Los copilotos pues eran entonces amigos míos, y tiraba también pues con gente del Motor Club, con Kiko Rancapino, con Lute, que también vino a correr, y bueno, pues esos fueron los inicios y los primeros años. Mi familia lo llevaba muy mal, porque mi padre era muy aficionado, pero cuando me vio correr la primera vez, no se le ocurrió otra cosa que decirle a mi madre que tu hijo se va a matar en esto de los rallies, convéncele para que lo deje. Y no lo llevaron bien, ellos no lo llevaron bien. Yo bueno, tenía muchísimas ganas de libertad, de correr, y les oculté prácticamente durante mi carrera deportiva, les estuve ocultando resultados, rallies que hacía y tal, hasta que llegó ya la época del Campeonato de España, porque yo era en aquella época empleado de mi padre, y no hubo más remedio que hablar con él, porque aquel año, tanto José Ramón en su empresa como yo,
estuvimos buena parte del año viviendo fuera de Jerez haciendo el Campeonato de España. Ya pasamos sobre todo a esas temporadas con el polo y más que nada centrarnos en esos dos títulos regionales del 93 y del 94. Sobre todo hablar de ese coche, que ese coche no se veía por las carreteras aquellos años en los rallies. Y la temporada 93 sobre todo ganaste el campeonato por 2 puntos en el rally del Valle de los Pedroches. La 94 sí la ganaste con un poco más de margen, pero la 93 estuvo ahí muy ajustado hasta el último rally y sí, no lo lograste. Correcto, me lo jugué con mi amigo Luis Franco. Pues mira, el hecho es que yo no tenía fondos económicos para afrontar el mundo de las carreras, entonces era todo muy caro, o por lo menos a mí me parecía muy caro, porque los ingresos económicos que yo tenía eran limitados. La mayoría de mis amigos ya se habían echado novia y estaban planeando casarse, y yo lo que planeaba era llegar algún día a hacer una prueba del Campeonato de España, o sea que mis intenciones iban totalmente al contrario de lo que era mi generación. Con lo cual, querías hacer algo, hoy que estamos en este taller, ¿no?, que me parece fenomenal e increíble que puedas tener en Jerez alguien que te pueda hacer un arco de seguridad en condiciones. En aquella época lo tenías que hacer tú todo, o tener un taller que te pusieran a disposición algo. Si no, tenías que ser muy rico para irte a Madrid, Barcelona, País Vasco, algún sitio donde hubiera algún preparador y preparado para pagar muchísimo dinero. Entonces entablé una relación con mi amigo Joseli de Talleres Peca, que era el concesionario entonces, o bueno, el agente oficial de SEAT Volkswagen, y después del SEAT 127 pues compramos un Volkswagen Polo GT. Joseli lo que me ponía era la mano de obra, y entonces para mí aquello era muy importante. José Ramón, mi copiloto, que también entendía un poco de mecánica, y yo lo que podía ayudar. Entonces el Polo GT hablé con SEAT, había una copa de circuito, de la Copa Polo, y me vendieron las suspensiones de la Copa Apolo, pero claro, eran de circuito, eran muy duras. A pesar de eso, di el salto de los 50 caballos del SEAT 127 a los 75 caballos del Polo GT, y comencé a aprender un poco de lo que podían ser los rallies, porque el 127 aquello era más una cosa divertida para mi edad, ¿no?, que correr no me podía plantear absolutamente nada con aquello. Y con el Polo GT pues ya me hice el Campeonato de Extremadura completo, lo hicimos un par de años. Las suspensiones, cuando el piso estaba bueno, te enseñaba mucho a correr, aunque con 75 caballos pues no tenías gran cosa para competir, pero sí empezamos a aprender a correr con las suspensiones, que se lo digo mucho a los chavales que están corriendo ahora. No había motor, pero había que confiar muchísimo en las suspensiones, en los neumáticos, y donde tú pensabas que en cualquier curva de competición de un tramo, ¿no?, que podías pasar en segunda, porque era muy cerrada y tal, te atrevías a pasar en tercera y te dabas cuenta que pasabas, con lo cual empezabas a ganar tiempo, y las de tercera las tomabas en cuarta, y alguna vez te planteabas, como en Salvatierra, Salvaleón, lo que era cuarta la tomabas en quinta. ¿Qué empezó a ocurrir? Que no salían los tiempos. No salían los tiempos cuando el tramo era llano, cuando el tramo era cuesta abajo o cuando llovía un poquito, porque si era cuesta arriba con 75 caballos no teníamos nada que hacer. Empezó aquello a divertirnos porque competíamos ya contra coches que tenían 30 y 40 caballos más que nosotros, eran amigos nuestros, Pepe Barragán, Luis Franco, que iban entonces con los Peugeot Rally, aquellos me acuerdo cómo hicieron un campeonato muy bonito entre los dos, que no recuerdo quién lo ganó. Y los primeros Peugeot que le ponían 205 Rally, ¿no? Y ellos iban con 105 o 110 caballos, una cosa así. Y ya competíamos con ellos y quedábamos siempre tercero cuarto, ahí andábamos. Y tuvimos luego la oportunidad, siguiendo
con el concesionario Volkswagen, Centrowagen de Badajoz, que no nos aportaba nada económico, pero sí nos daba piezas de repuesto. Joseli nos daba la mano de obra y dimos el paso al Polo G40. Utilizamos las mismas suspensiones, no utilizamos nunca baquet, ni en el Polo GT ni en el Polo G40, porque es que no teníamos dinero, simplemente es que no lo teníamos. Nos daba igual. El Polo G40, al cual jamás le abrimos el motor, nos aguantó 2 temporadas completas y pasamos a esos 115 caballos que tenía el Polo. El Polo era muy divertido, primero porque las suspensiones, como era el mismo chasis del Polo GT, las reacciones eran parecidas, con lo cual ya sabíamos a lo que nos ateníamos, pero dábamos un salto de potencia interesante para nosotros, de 75 caballos a 115. Y luego tenía una entrega muy interesante porque tenía un compresor volumétrico con una rueda. No era aspirado, no era turbo, pero te ayudaba muchísimo en las primeras 2.500 revoluciones. Aunque tenía muy poco par motor, pero sí tenía una salida muy interesante de cómo te lo entregaba. Con lo cual empezábamos a hacer ya salidas interesantes de tramos, porque con el Polo GT aquello iba bum, 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 hasta que cogía velocidad. Con el Polo G40 ya aprovechábamos mejor y sobre todo cuando llegábamos a curvas que eran muy cerradas, pues tenía una salida mucho más interesante. Pero cuando el tramo era rápido, cuando el tramo era sin subida o cuando el tramo era bajada, era casi imbatible, porque le ponías cuarta, quinta con esas suspensiones de circuito y te cogía unas velocidades para estas carreteras que eran espectaculares. ¿Cuál era el secreto de ese coche? Pues que pesaba 800 y muy pocos kilos. 800 y muy pocos kilos, prácticamente 800 kilos. Con 115 caballos podíamos competir con los Clio Williams de la época, que pesaban a lo mejor 200 kilos más que nosotros y llegaban a 150, 170 caballos. Estábamos en peso-potencia en la misma encrucijada, pero es que además si era bajada ya teníamos muchísimas más facilidades. Y si además llovía, el coche pesaba muy poquito y se defendía estupendamente. No teníamos frenos especiales, no teníamos baquet, no teníamos direcciones especiales, entonces no había servo, era todo duro, pero lo que sí había era unas ganas espectaculares. El primer año lo ganamos arriesgando un poquito y en el rally este de Los Pedroches, allí ya nos tuvimos que jugar el campeonato con Luis Franco y bueno, pudimos ganarlo. Fuimos muy parejos los dos, estábamos haciendo segundo, tercero al principio del rally y en uno de los tramos Luis ya se salió y perdió mucho tiempo, ya se descolgó y nosotros ya nos relajamos y conseguimos ganar el campeonato. La primera vez que ganas un campeonato de Extremadura, pues y con ese tipo de coche, pues para nosotros fue una satisfacción inmensa. Para Joseli, para el Motor Club. Entonces llevábamos una cantidad de amigos que venían con nosotros a las asistencias de los rallies espectaculares, era como una fiesta y bueno, pues fue un punto en el que nos dimos cuenta que con poco podíamos hacer mucho, sobre todo porque habíamos ido aprendiendo, como te he dicho antes, a conducir con las suspensiones y que cuando teníamos las condiciones ideales, con un poquito más de potencia, en este caso eran los 115 caballos, salían las cosas como tú querías. E incluso cuando veníamos al Vendimia, pues nos podíamos permitir en Salvatierra Salvaleón, que le cogimos el truco porque era prácticamente todo bajada, pues llegar a hacer scratch con el Polo. Al año siguiente, a medida de que vas cogiendo experiencia con ese coche, puedes ir encontrando ya los límites, porque realmente cuando te pones a correr con este tipo de coches al principio, y cuando estás empezando, que eres joven, al principio el coche corre más que tú, hasta que vas haciendo kilómetros y llega un momento en el que tú ya corres más que el coche, entonces das el salto al siguiente. El segundo año del Campeonato de Extremadura seguramente disfrutamos más
porque veíamos como los tiempos por tramos bajaban. A veces no te lo explicaba, pero era que ya habíamos aprendido un poco la técnica de esas suspensiones, del poquito motor que llevábamos y de aprovechar lo mejor posible los tramos, ¿no? Entonces el Polo nos marcó bastante porque era un coche pequeñito, pero capaz de ponérselo difícil a coches grandes, ¿no? Entonces nos marcó, yo creo que fue el punto de inflexión de poder decir, bueno, con este coche y con las pocas posibilidades que teníamos y con los pocos medios nos podemos plantear otra cuestión. Creíamos que teníamos posibilidades de conducir para otras cuestiones y entonces es cuando dimos el salto al Campeonato de España. O sea que el Polo nos llevó de una forma automática a lo que fue luego dar el salto al Campeonato de España. Aquello fue una aventura, porque efectivamente estamos hablando todavía de años en los que no había internet, no había telefonía móvil y todo era a través de Autoeddo, ¿no? Que era la Biblia que teníamos entonces, y mucho hablar en el motorclub, no había más. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando realmente te quieres plantear algo en la vida, y yo me lo planteé con José Ramón, y dije, tengo que salir al Campeonato de España. ¿Por qué quería salir al Campeonato de España? Porque llega un momento en el que hacer durante varios años seguidos las mismas pruebas del Campeonato de Extremadura te queda un poco aprisionado. Entonces quería más. No es que quisiera más ni por ganar ni nada por el estilo. Era poder avanzar en la conducción, en conocer otros rallies, en conocer a otros pilotos, porque lo veías en el Autoeddo y te sabías el rally de Orense, tal, en lo cual veías los tramos. Lo primero que hicimos fue correr lo que pudimos en el Rally Sierra Morena. Ahí fue nuestro primer contacto con el Polo, que hicimos una prueba del Campeonato de España. Como anécdota, además, decir que con el Polo GT hicimos ya una prueba del del Sierra Morena, y vino conmigo de copiloto el actual presidente del motoclub, Kiko Rancapino, y como anécdota os diré que había tantas ganas. José Ramón no pudo venir, no me acuerdo por qué, creo que se casaba su hermana o algo por el estilo, pero yo dije, pues yo tengo que correr el Sierra Morena, y convencí a Kiko y le pusimos con el Polo GT, el de los 75 caballos, le pusimos una vaca al coche, pusimos los 4 neumáticos de competición, nos fuimos a Córdoba, le cogimos los 4 neumáticos, se los pusimos, quitamos la vaca, le pusimos allí las ruedas de calle y nos corrimos el Rally Sierra Morena, Kiko y yo, y lo pasamos fenomenal. Una vez que pruebas aquello, esos tramos de 25 kilómetros que no había una recta, eran todo curvas y tal, pero aquello era otra historia, ¿no? de lo que habíamos hecho aquí. Y eso lo había tenido ahí, lo estaba magullando ahí, y llega un momento que con tantas ganas, pues me senté con José Ramón, después de haber ganado aquellos 2 campeonatos de Extremadura, y nos planteamos, hablando con Seat Sport, hacer la Copa Ibiza. La hicimos aquello salió porque fue una aventura más por un encabezonamiento que teníamos de hacerlo que por otra cosa, porque los números no nos salían. Había que comprar el coche, nos fuimos de nuevo a un banco, pedimos un crédito, José Ramón y yo, lo avalamos entre los dos y lo pagábamos mensualmente. Tuvimos que comprarle a Seat Sport lo que era la jaula de seguridad, las suspensiones, el escape que traían, las 4 cosas, porque de motor y de cambio no tenía absolutamente nada. Lo cambiamos aquí, se preparó en Talleres Peca y hicimos nuestros números, y solamente nos cuadraba el presupuesto si conseguíamos acabar todas las pruebas y si conseguíamos acabar entre los 5 primeros del Campeonato de España, en la Copa 6 Ibiza. Empezamos
La primera prueba me parece que fuimos 17 o 18 y entonces pues vimos que había un nivel fuerte. ¿Por qué? Porque al final en las copas de promoción pues van los mejores de cada una de las regiones de España. Pero nosotros nos lo planteamos que tenía que ser acabar sí o sí, porque si no nos iba a costar una fortuna, íbamos a estar endeudados durante 5 o 6 años para poder pagar esta aventura que nos habíamos marcado. Había premios por carrera, había premios de desplazamiento y había premio final, como os he comentado antes. Tuve la ayuda de algunas empresas de Jerez, como fue el Grupo Gallardo, Christian Lai, y se lo planteamos. Ya tenía y sigo teniendo, ¿no?, relación con Alfonso y con Ricardo, se lo planteé cada uno de ellos. Le sonaba a chino aquello, totalmente a chino, porque entonces no había la afición que puede haber hoy en Jerez, ¿no? Nadie había salido de Extremadura al Campeonato de España. Me fui a hablar con Juan Pardo. Juan me puso en contacto con los presidentes de distintas federaciones, pude hablar con ellos, nos contaron historias. Al final hablé con Repuestos Avenida, que fue nuestro proveedor de neumáticos, que lo único que hizo fue facilitarnos los neumáticos y dejarnos pagarle los neumáticos a final de temporada. Vale, el presupuesto yo creo que era de unos 6 millones de pesetas de la época y habíamos conseguido de patrocinadores 1 millón de pesetas. El resto lo teníamos que poner entre José Ramón y yo a base de premios, había que conseguirlo. Con lo cual era una aventura muy importante el hecho de acabar. No teníamos carro para llevar el coche, yo llevaba el Ibiza, José Ramón llevaba el Polo con las ruedas y entonces pues nos planteábamos cada uno de los rallies cómo llegar al hotel que habíamos reservado. Para nosotros era entonces una auténtica aventura. Y una vez que ya llegabas al sitio, a los concesionarios, pasabas la verificación de SEAT y ya allí pues nos poníamos en contacto con los pilotos. Sigo manteniendo la amistad con pilotos de la época, muy buena, han estado aquí en casa, yo he estado en la suya, y eran los que ya nos llevaban a entrenar y a los sitios, porque si no perdíamos un tiempo brutal. El coche, el SEAT Ibiza, tenía unas suspensiones muy buenas, que realmente ya eran unas suspensiones para correr de verdad, que absorbían y que te podías meter con la trazada por donde tú querías. El coche no era competitivo, era un coche pesado, tenía 130 caballos, no tenía turbo, era un 1800, era pesadote, entonces había que embalarlo, pero era muy noble. Y bueno, pues empezamos a hacer pruebas, a acabarlas y empezamos a cogerle el truco al coche. Hubo una prueba muy importante para nosotros, que fue el Sierra Morena, que se nos dio bien, lo conocíamos anteriormente, con lo cual ahí teníamos más posibilidades. La prueba del europeo, que fue el Príncipe de Asturias, que algunos tramos de ellos lo habíamos corrido ya en Llanes, en el rally de Llanes, eran pruebas que ya se utilizaban allí, con lo cual el Príncipe de Asturias se nos dio bastante bien. Y luego hicimos el culmen para nosotros, que fue, que te he traído la placa de rally para que la vieras, que fue en el año 95, cuando hicimos la Copa Ibiza, la prueba del Mundial del 95 del Rally de España-Cataluña, que era donde se hizo muy famoso por la lucha que tuvieron Carlos Sainz y McRae con el Subaru. Hicimos aquella prueba, fue para nosotros... era una sensación brutal, ¿no? Realmente además nos estaban saliendo los tiempos. El rally del Campeonato del Mundo entonces se corría lunes, martes y miércoles, las verificaciones se hacían los domingos, los entrenamientos eran muy rígidos, entonces tuvimos que estar allí 2 semanas completas en Cataluña y bueno, pues fue ahí, ya terminó el campeonato, acabamos cuartos del campeonato de la Copa Ibiza, conseguimos el premio final, conseguimos pagar los neumáticos Avenida y conseguimos con los premios pagar todo lo que debíamos y bueno, pues la aventura fue muy interesante. Luego rescatamos el coche y corrimos algunos rallies aquí de Extremadura y me acuerdo que con Kiko Recapino corrí con el Ibiza un Vendimia, que hicimos segundo scratch también,
un rally de Badajoz, que también hicimos un segundo scratch, sobre todo cuando los tramos eran rápidos. Le pasaba igual que con el polo, lo embalabas y si no te paraba en ninguna curva, era muy sencillo quedar entre los 2-3 primeros con ese tipo de coche, una vez que habíamos aprendido la técnica de confiar en las suspensiones. Ya de lo que se trataba, como no había tampoco más de 130 caballos, era arriesgar y creerte que era lo que habíamos aprendido en el Campeonato de España, creerte tú mismo que puedes pasar por esas curvas en vez de en segunda en tercera, en vez de en tercera en cuarta y en vez de en cuarta en quinta, confiando en la suspensión y en los neumáticos y en el chasis del coche. Ya has mencionado un poco, pero por indagar un poco más, porque yo creo que es la prueba más mítica que se recuerda del Campeonato del Mundo, el Cataluña del 95, sobre todo esa anécdota con las inscripciones para poder correr la Copa. Y no sé si tienes algún recuerdo de los parques cerrados, coincidir con algún piloto de aquella del Mundial que estaba arriba, como era Sainz Marray, y sobre todo una curiosidad, que iba, antes del último día iba segundo de la Copa en el rally. Correcto. No sé si pasó algo el último día o... Sí, bueno, pues efectivamente el rally del Mundial que hicimos, que aquello fuera... Era como impensable, ¿no?, que podíamos hacerlo en el año 95, pero José Ramón y yo íbamos muy apretados económicamente y era el más caro de la inscripción de la época, valía del año 95, nos cobraban 100.000 pesetas de inscripción. 100.000 pesetas de inscripción, aquello era impensable, entonces ganábamos al mes 70 o 80.000 pesetas, ¿no? Y pagar aquello, y nos llegamos a plantear y se lo trasladamos a SEAT Sport. Íbamos bien en el campeonato, estábamos luchando por el tercero. Yo entendía que los dos primeros eran inalcanzables. Metodio Ferrada, que es el que lo ganó, que es amigo mío, nos quedábamos en su casa cuando íbamos a Asturias, tenía un nivel superior a nosotros, y luego estaba Cañellas, Salvador Cañellas, que era el piloto que SEAT tenía para probar los Ibiza, y ellos iban un punto por delante de nosotros. Ya íbamos nosotros luego luchando ahí entre el tercero y el cuarto, pero no nos llegaba el dinero. O sea, es que había que ponerse ya en el hotel durante 2 semanas, lo que es alojamiento, comida, combustible. Estábamos hablando que nos íbamos a gastar 500.000 pesetas de la época por correr aquel rally, ¿no? Y se lo trasladamos a SEAT y se lo dijimos a algunos de nuestros amigos de la Copa, y los demás nos dimos cuenta que estaban por el estilo que nosotros, excepto Salvador Cañella, los demás estaban como nosotros. Nos pusimos de acuerdo y le dijimos a SEAT que necesitábamos una ayuda, que si no difícilmente lo íbamos a poder correr. Y claro, SEAT de entrada dijo que no, pero de buenas a primeras, que habíamos hecho toda la temporada, todos los chicos que estábamos corriendo en la época de SEAT, pues hubiera sido algo en contra de SEAT de que solamente corriera Salvador Cañellas, ¿no?, por el tema económico. Y entonces lo tomaron en consideración y SEAT pagó la inscripción de todos los pilotos de la Copa Ibiza. Aquello lo luchamos durante aquella semana, fue muy divertido entre todos los pilotos y nos pudimos ir a entrenar. Recuerdo que las notas porque en aquel año es cuando se puso la norma de que solamente se podían dar 3 pasadas por tramo, una para tomar notas, otra para comprobarla y otra para pasar. No te dejaban hacer más, y además tenías que fichar, firmar y tal, había un control al principio y al final. Y mi amigo de Granada, los hermanos García, que en aquella época corrían ellos el Campeonato de España en la Copa Peugeot, habían corrido el año anterior la prueba del Mundial de Cataluña y tenían las notas, eran los mismos tramos. Me hicieron fotocopias y recuerdo que los que venían con nosotros de la Copa Ibiza, que íbamos siempre 6-7 pilotos, pues corrimos todos con esas notas. Hicimos fotocopias por un tubo y todos fuimos corriendo con las mismas notas de los hermanos García, que se portaron genial. Además nos echaron un cable en las asistencias
y gracias a eso pues pudimos ir un poquito más holgados, porque tomar notas de una prueba del campeonato, un rally del campeonato del mundo, aquello era prácticamente inviable, ¿no? Sobre todo había una que tenía 44 kilómetros, una cosa así. Tomar notas de una prueba de 44 kilómetros, aquello, incluso llegábamos a pensar, José Ramón y yo, de no tomar notas, de ir a la vista, porque no nos daba tiempo de hacer aquello. Y como anécdota me acuerdo que en las verificaciones, como anécdota de las cosas que ocurren como sabéis, en Jerez de los Caballeros hay muchísimas personas que viven, que emigraron sus padres y tal, y otros que viven por ahí. Y en aquella época había un chico, bueno, el caso es que estábamos pasando las verificaciones y me vino José Ramón, lo prepararon, la anécdota la prepararon con José Ramón, y me dijeron: Carlos, que no podemos correr, porque nos ha hecho una fotografía a la Guardia Civil, que en uno de los tramos hemos pasado de 80, que estaba limitado a no sé qué, y esto es muy serio, esto es una prueba del campeonato del mundo, y que no vamos a poder la prueba. Y si además viene aquí el Guardia Civil que ha firmado el acta y tal, a mí se me cayó el mundo encima, y era un chico de Jerez de los Caballeros que estaba destinado a la Guardia Civil allí en Cataluña, y luego ya, pero no me eché a llorar de milagro. Digo, después de lo que nos ha costado estar aquí, era una broma. Y bueno, gracias a Dios pudimos correr la prueba, y salió muy bien el primer día. Estábamos haciendo Salvador Cañellas y luego íbamos nosotros, le estábamos ganando a Metodio, se nos estaba dando muy bien aquellos tramos porque eran rápidos, que era lo que nosotros estábamos acostumbrados, tramos rápidos, no curvas tipo paella, sino eran más bien, bueno, lo conocéis, todo el mundo conoce lo que es el España-Cataluña o el Rally de Cataluña. Y la verdad es que se nos adaptaba muy bien al tipo de conducción nuestra, carreteras anchas, buen piso, y estábamos con Cañella los tiempos, él siempre iba un poco por delante, y nosotros estábamos ahí segundo, el segundo día salimos exactamente igual, el tercer día hicimos el primer tramo y seguimos manteniendo el segundo tiempo, y se nos rompió el piñón de la segunda. Ese fue el motivo por el que tuvimos que levantar el pie, de primera pasábamos a tercera, y con mucha precaución, pues claro, nos dijeron los de SEAS Sport: no intentes hacer un cambio brusco, porque de lo que se te haya roto, como te pille, vas a romper algún piñón más y puedes romper la caja de cambio. Con lo cual salíamos en primera despacito, poníamos tercera, cuarta, y hicimos los tramos ya que nos quedaban, y entonces pues perdimos el segundo puesto en esta prueba. Es más, recuerdo que en el tramo de los finales, que era donde había tanta expectación, que Carlos Sainz y McRae tenían que jugarse esa prueba, al final del tramo, cuando conseguimos, que era ese tramo donde hubo tantísima expectación, en ese tramo que luego ya llegábamos a Lloret de Mar, que era donde estaba el final, ahí estaba Claudio, el piloto de Almendralejo, que nos estuvo siguiendo durante toda la prueba. Hubo mucha gente de Almendralejo que nos estuvieron animando con banderas de Extremadura y tal, que estuvieron allí, y Claudio estaba al final. Nos vino a dar un abrazo: habéis acabado una prueba mundial, y nosotros lo que no sabíamos, con la avería que llevábamos en el cambio, es si íbamos a poder llegar a Lloret de Mar. Entonces, Claudio, por Dios, vente con el coche tuyo detrás y síguenos, que no sabemos si se nos estropea, nos agarramos a ti como sea y nos llevas hasta Lloret. Y Claudio vino detrás de nosotros, pero gracias a Dios él aguantó la caja de cambios y pudimos acabar la prueba. Ver todos los pilotos del Mundial y estar tú allí era una sensación. En el año 95, pues aquello que os conté anteriormente, yo los veía de fuera, los pilotos del Mundial, cuando iba a ver los tramos aquí a Arganil, del Mundial a Portugal, y verte 15 años más tarde en una prueba del Mundial, y ver a McRae, a los pilotos que estaban allí, a Carlos Sainz y tal, con aquellos coches, aquellas asistencias, no éramos capaces de decirle nada, porque la verdad es que cuando vas a correr, todo el mundo va muy concentrado, pero procurabas ponerte al lado, escuchar, mirar mucho los coches, era una sensación espectacular. Hay una cosa también muy interesante, que en los rallies estos de tres días, nosotros salimos con el número 64, que me vas a permitir enseñarle a tu audiencia la placa.
porque la verdad es que lo guardo como con un recuerdo muy interesante. En el Rally de España-Cataluña, la placa de rally es de chapa y nos advirtieron en la organización: el coche tiene que entrar en el parque cerrado de llegada con la placa, en todos los parques de llegada. Si no tienes placa, automáticamente te apartan del rally y quedas totalmente descalificado. El primer día salimos con el número 64, si veis ahí los tiempos en Autosport, que están en Autoevento, están. El siguiente día ya no sales por el número, sales por la clasificación que habías hecho. El segundo día salíamos el 30 y algo, y el tercer día me parece que salíamos entre el 16 y el 20, no recuerdo si era el 16, el 18 o por ahí. ¿Por qué? Porque se nos estaba dando muy bien. Y claro, era una sensación de que ibas con un Seat Ibiza de la Copa. El primer día pues ibas atrás, todos los Seat unidos, ¿no?, la Copa entera. El segundo día ya ibas metido con coches muchísimo más potentes, que ibas por el medio de ellos, y el tercer día, cuando sales entre los 20 primeros, pues aquello ni te lo creías de lo que estaba ocurriendo. Y claro, pues eran anécdotas de ver a pilotos con supercoches que estaban por allí. ¿Qué lo ocurre? Al final te das cuenta que el Campeonato de España, cualquier prueba del Campeonato de España, para aficionados como nosotros, que no somos profesionales, o una prueba del europeo como fue el Príncipe de Asturias, o una prueba del Mundial, te lo tienes que tomar de una manera que tienes que coger tu velocidad y mantenerla. En el momento en el que quieras correr más de los medios que tú llevas en una prueba tan dura como puede ser un Mundial, no vas a llegar al primer día, porque te quedas sin neumático, te quedas sin freno, te quedas sin cambio o te quedas con cualquier otra cosa. Con lo cual, en aquella época y con aquellos coches que no eran especiales de competición, sino era un coche de calle, que Talleres Peca le había puesto una jaula de seguridad y le habíamos puesto unas suspensiones. Pues te tenías que plantear una velocidad de crucero, por decirlo de alguna manera, muy rápida, pero que te llevara al final. Cuando acabamos el campeonato, la satisfacción fue máxima, y recuerdo además que no pudimos traer el coche por carretera, hubo que, por la avería que tenía en la caja de cambio, y se trajo en tren desde Barcelona hasta Badajoz, y luego ya lo trajimos en grúa desde Badajoz hasta aquí a Jerez de los Caballeros. Fue una aventura inmensa que lo guardamos como un tesoro, tanto José Ramón como yo, y que para nosotros fue algo que nos marcó y nos quedará marcado para toda la vida. Tuviste, si no recuerdo mal, 4 o 5 temporadas con él, pero sobre todo recalcar la temporada 99, que empataste 2 rallies con Cándido Rovírez, 2 rallies a 0-0. Correcto. Y la temporada 2000 con 2 rallies ganados, tus 2 primeros rallies absolutos ganados y tu tercer campeonato de Extremadura ya con Amigo Marciano. Correcto. Bueno, nosotros con los coches que habíamos corrido, de ahí para atrás, pues no tenemos coches para ganar rallies, teníamos coches para ganar campeonatos, siempre que quedáramos entre los 3 primeros y fuéramos constantes, pero no había coches para ganar. Cuando corrí con el Ibiza al año siguiente del Campeonato de España, corrí en el Campeonato de Extremadura, y que ya te digo que hicimos un segundo crash en el Vendimia con Kiko Rancapino, y ahí en ese campeonato Pepín Álvarez corría con su hijo de copiloto, con Saúl, con un Honda Civic, y coincidíamos mucho en los rallies, y Pepín me preguntaba que el Ibiza, que la Copa, cómo había sido la prueba del Nacional, porque ellos tenían un concesionario de Hyundai y habían hecho alguna prueba del Campeonato de España, probando. Él iba probando el coche con las cosas que le ponía Hyundai, Marciano era su copiloto, y las cosas que iban bien luego las pasaban a la Copa para que los probaran. Él tenía experiencia de las cosas del Campeonato de España y entonces hablábamos mucho. Y llegó un momento en el que me planteó: oye, ¿por qué no conduces un día este coche, un rally,
con Saúl y lo llevas tú de copiloto, a ver qué tal, porque le preguntaba y el coche yo decía, pues tiene potencial, ¿no? Sobre todo muy bajo, muy ancho, parecía que estaba bien hecho. Y entonces me invitó a hacer un rally con Saúl de copiloto, se nos dio muy bien y me ofreció correr el campeonato al año siguiente completo. Ese fue el primer Honda Civic que tenían ellos. Era un Honda Civic muy interesante, sobre todo lo que eran las suspensiones, porque era un vehículo muy bajo, muy ancho, el puesto de conducción parecía más un Fórmula, porque te quedaban las piernas totalmente rectas, ibas así, estaba pegado, lo tenían bastante bien hecho, pegado completamente al suelo. Las suspensiones fabulosas, y tendrían sobre 160 caballos, 170. Ese no estaba muy evolucionado, pero sí de suspensiones y de chasis. Hice ese primer año con Saúl de copiloto y le ofrecieron a Pepín un segundo Honda Civic en Cataluña que lo tenía Calm Competición. Ese coche corría en circuitos, corría el Campeonato de España de circuitos, y la última prueba que hizo fue una prueba de resistencia del Campeonato de Cataluña, que fue las 24 horas que hacían allí en Montmeló. Terminado la prueba esa, se compró el coche. Recuerdo que fui con Saúl a Barcelona, no lo probamos, pero sí lo estuvimos viendo, y se cerró el trato por parte de Pepín y se trajo aquí. Entonces se formó el equipo Honda Autoglobal. Pepe con Honda tenía muy buenas relaciones y bueno, pues yo aporté un par de patrocinadores y ellos pusieron pues todo lo que era la infraestructura del equipo. Marciano vino de copiloto y la primera anécdota que tuvimos, que fue desagradable, es que el primer rally que íbamos a hacer era el rally de Plasencia y salimos a probar el coche en Badajoz por montarnos y ver de qué iba aquello. El ruido que hacía era espantoso, hacía un ruido brutal, el motor que tenía. Hicimos unos 15 kilómetros y se cayó el motor, ¡plap!, se quedó mudo completamente. Llamamos, ya había teléfonos móviles, llamamos a Pepín y se había roto el motor. Con lo cual, el primer año que corrimos con ese coche no pudimos hacer Plasencia, que era el día siguiente, porque se había roto el motor. Compró Pepe un motor de desguace, tal cual, de un Honda Civic VTI, VTEC, me parece que se llamaban, el 1600, y se lo puso al Honda con la culata ya buena de Calm Competición y el resto del coche. Yo le calculo que ese coche tendría sobre 180 caballos. Traía, según Calm Competición, 220 caballos. Era lo que daba en banco cuando se compró. Pero ese motor, y sobre todo después de haber hecho las 24 horas de Montmeló, pues no creo que hubiera durado mucho más. El caso es que se quedó allí, se puso ese de serie y que le calculo, como os digo, 180 caballos. Pero tenía un acabado de suspensiones fabuloso. Y luego es el primer coche que yo conduje de verdad de frenos. No tenía servo y la sensación cuando conduces por primera vez un coche que no tiene servofreno, la sensación al primero es extraña, pero luego consigues frenar donde tú quieres de verdad y te transmite el pedal y el coche lo que están haciendo los neumáticos. Y normalmente ya no bloqueas. Frenas hasta el momento y ya levantas, que con el servofreno es muy sencillo bloquear y salirte. ¿Qué inconveniente también tenía ese coche? Que al ser de circuito no tenía freno de mano, lo que tenía era un grifo, con lo cual nos teníamos que olvidar completamente de paellas. Había que parar el coche, meter primera
y tomarlo, porque el otro inconveniente que tenía ese coche es que la caja de cambio sí tenía una relación cerrada con los Krauts, pero era súper larga. La primera, me parece que llegábamos a 90 kilómetros por hora, una cosa así. Las salidas eran patéticas, porque metíamos primera hasta que el VTEC entraba y ya salía como un cohete. ¿Cuál era el secreto del coche? Porque con la caja de cambio que tenía, pues yo recuerdo que en feria, haciendo el tramo de feria, nosotros salíamos en primera y hasta que no pasabas todos los puentes no metíamos segunda, o sea, para que hagáis una idea, ¿no? Pero cuando aquello cogía los 180 caballos que podía tener con esas suspensiones súper bajo, era súper efectivo, y si encima no era subida plena, ya luchabas por el scratch, y si era bajada, era una sensación brutal. Yo confiaba en el chasis que tenía ese coche, estaba muy bien hecho, como los que hace Nacho aquí, era un coche ya de competición, hecho como hace aquí Nacho, como ya lo conocéis hoy todos, una jaula especial, unas suspensiones especiales, y entonces ya entrabas en una dimensión distinta. Para nosotros ya era sencillo correr. Si luego veías fuera y decía, va ahí un poco rápido y tal, pero no te daba esas sensaciones. Cuando ya te acostumbras, y ahí venían pues los primeros rallies que pudimos ganar. Marciano, además, era muy intrépido, muy arriesgado, y a veces conseguía él llevarme a límites que a mí me parecía difícil encontrarlos, pero que con alguna mentirijilla suya llegábamos al sitio. Me acuerdo del rally ese de feria que ganamos, con el vuelo ese tan espectacular, porque además tenía una avería el coche, que ya no lo habíamos aprendido, que de buenas a primeras se paraba. Y había que quitar el desconectador y volver a ponerlo, y arrancaba. Y Marciano lo hacía en un plis-plas, con el peligro que tenía aquello, pero había muchos tramos en los que él tenía que... porque nos quedábamos sin motor, y en uno de ellos estuvimos unos segundos más de la cuenta y tuvimos que apretar más, y me acuerdo en aquel vuelo que fue para nosotros, no lo esperábamos volar tanto, ¿no? en el final de feria, pero salió bien y pudimos ganar el rally, y luego otro aquí en el rally de Jerez dos Caballeros. El equipo fue muy interesante, hicimos el campeonato de España del Vendimia. Cuando se estropeaba el VTEC te quedabas sin nada, te quedabas con 100 caballos. Las averías salen cuando menos te los esperas, pero bueno, al final con Candy Rovira nos echamos unas buenas carreras, y el del año 2000, que fue la última vez que corrí con el Honda, y el último campeonato de Extremadura que ganamos con ese coche, que la verdad es que para nosotros fue un punto totalmente distinto al anterior. Bueno, hubo una anécdota. Yo no pude ir a recoger el premio de campeón de Extremadura del año 2000, no pude ir a recogerlo porque estaba convaleciente en la cama de un accidente de tráfico que tuve. Fue a finales de enero aproximadamente. Recuerdo que fue esa fecha porque mi amigo Joaquín Pastelero falleció un día antes, un día después de tener yo el accidente. Y bueno, me tuvo convaleciente de un accidente de tráfico, como os digo, que tuve. No pude ir a recoger la entrega de premios al Almendralejo. Marciano recogió mi premio y me tuvo apartado de los rallies un par de años. Me fracturé la muñeca, el codo, el hombro, y entonces recuperamos el Volkswagen Polo. Lo preparó Lute, quitó todos los asientos, le puso por primera vez unos baquets de competición y le sacó con la electrónica, porque ya era un coche con muchos kilómetros, y le sacó algunos caballos más. Calculamos que se pondría sobre 125, 10 caballillos más, de 115, de 125, 130 caballos. Y recuerdo que hicimos el campeonato de Extremadura con el Polo G40. Fue muy interesante
además lo habíamos rebajado incluso más de peso, porque si podía tener 800 kilos de peso de fábrica, con lo que Lute lo preparó, se podría haber quedado en 750 kilos, una cosa así. Con esos 10 caballos más, pues se convirtió en una pequeña bomba. Y ya no íbamos a por el campeonato, fuimos a divertirnos en los rallies. Y recuerdo que hicimos un segundo scratch ese año con el Polo. Fue muy bonito aquel rally porque estuvo lloviendo y es cuando nos plantábamos aquí en el tramo de Salvaleón, hacíamos scratch y venían detrás de nosotros todos a cogernos, porque todos esperaban los coches gordos, los coches con 200 o 250 caballos, pues que dejara de llover para cogernos. Y bueno, el domingo por la mañana ya dejó de llover, nos defendimos como pudimos y acabamos segundo scratch del Vendimia con el Polo. Se lo vendí a mi amigo Fonta cuando acabó el rally y me planteé luego pues hacer algo esporádico y ahí vinieron los coches de alquiler. Los coches de alquiler es muy cómodo porque te traen la llave, que te la ponen en la mano, te montas en el coche y corres, pero es muy caro y no puedes correr todo lo que tú quieres porque el que rompe paga. Entonces estuve probando varios coches, el Peugeot 106, el Kit Kat. El Kit Kat era más el cascarón, porque luego por dentro era prácticamente un 106 de la Copa y era muy pesado. Entonces, bueno, era probar cosas. El que más me gustó, pero duró muy poco, fue un Saxo Kit Kat, que solamente pudimos hacer un tramo es la subida más rápida, el tramo de feria, la subida más rápida que yo he hecho en mi vida con ese coche. Ese coche tenía 180 caballos, tendría muy poco peso también, no llegaría a 800, 850 kilos, pero bajando el motor se paró y ya no volvió a arrancar nunca más y se lo llevaron. Y la última experiencia que tuve fue en el 50 edición del Rally de la Vendimia, que mi amigo Juan Pardo nos pidió a algunos pilotos que participáramos y hablé con Juan Antonio, el propietario del coche, y bueno, intenté no gastarme mucho dinero, pero sobre todo, pues bueno, volver y divertirnos, que fui con José Ramón, que después de haber hecho el Campeonato de España, pues me encantó. Entrené el rally con Marciano y lo corrí, porque José Ramón no podía entrenar por su trabajo, y lo corrí con él. Y bueno, fue realmente interesante conocer los coches de hoy en día. Realmente son todo motor, aunque le pusimos la centralita para gasolina comercial, que estaría sobre 180 caballos, es un coche pesadote. En Cortelazor, que era el tramo que más nos gustaba, se nos rompía el manguito del turbo, con lo cual nos quedábamos las 2 veces que pasábamos sin turbo, pero luego era interesante por conocer coches que lo puedes meter por donde te dé la gana y que esas suspensiones tan evolucionadas me hacía recordar pues 30 años antes, como lo que os he contado antes, ¿no? Que el Volkswagen Polo tenías que ir por el sitio y con estos coches modernos, estas suspensiones, estos jaulas de seguridad, te pueden meter por donde quieras. En definitiva, ha sido muchos años los que dediqué a la carrera, tuve que parar, también porque te plantean luego otras cosas en la vida. Empecé joven, pero aguanté mucho en el tiempo y los reflejos y sobre todo la vista es lo que te hace decir dedícate ya a otra cosa o no corras tanto. Lo que ocurre es que los que realmente nos gusta y los que escuchéis esto, los que os gusta de verdad, es imposible coger un coche en una prueba y no exprimirlo y no correr todo, ¿no? Porque a veces yo le digo a alguno, bueno, date una vuelta o tal, pero te pones el casco, coges el coche y te vas a un rally y no intentar llegar a esos límites es muy difícil, porque como comencé con coches tan pequeños, lo que buscamos, sabíamos que no podíamos ganar rallies, pero lo que buscamos era tener sensaciones muy fuertes y al final las teníamos, porque exprimíamos las máquinas, los pocos caballos que teníamos, el máximo que tenían. Y eso fue toda mi trayectoria deportiva, sacarle el máximo partido al coche que llevaba. Como no tenía mucho motor, pues había que sacarle el máximo partido al resto. Pero tenías unas sensaciones, creo que mucho más interesantes
que cuando le quieres sacar todo al motor, porque os vuelvo a repetir que cuando es una bajada o estaba lloviendo, entonces cuando realmente sientes que esa pasión que tú tienes por los rallies lo has conseguido. O sea, has conseguido llenarte, porque había una cosa también muy extraña. Cuando hacías esas pruebas, esos tramos, jugándote el coche, jugándotelo todo, yo cuando estaba conduciendo esas pruebas no disfrutaba en sí. O sea, cuando ibas con esa tensión, ¿no?, haciendo esos tramos a esas velocidades, con esos coches que casi que no se sostenían, ibas intentando que el coche no se saliera y no lo estrellaras. La sensación te venía cuando acababas. Ahí donde tenías la recompensa emocional, de adrenalina y de satisfacción de que lo que estabas haciendo es lo que te llenaba en la vida. Porque cuando estabas conduciendo esos tramos a esas velocidades con esos coches, yo a veces lo que sentía incluso era miedo. O sea, yo llegaba a decir que no voy a pasar por ahí, y Marciano, Kiko, Lute, José Ramón, que es en cuarta, que no pasamos, y pasabas, ¿no? Entonces, era una lucha entre que querías hacerlo, pero que quizás alguna vez entendías que no podía ser a esas velocidades. Por eso la sensación era como agridulce cuando estabas corriendo. La tensión era máxima. No se podía hablar más de la cuenta. Teníamos que estar súper concentrados. La recompensa te venía después. Y después de tantos años y tantos recuerdos y tantas anécdotas, lo que te queda es haber hecho algo que te ha llenado en la vida. Todos mis amigos se casaron cuando llegaron prácticamente entre los 25 y los 30 años. Yo me casé con 40, porque antes estuve casado con el mundo de las carreras. Tengo una cantidad de amistades tremendas en el mundo de las carreras. Me encanta lo que está ocurriendo hoy en Jerez de los Caballeros, por ejemplo, lo que tú estás haciendo en el tema de la difusión. En aquella época no había nada, no había radio ni periódico que se interesara por esto, y estábamos muy pocos en el Motor Club. Para mí es una satisfacción inmensa, por supuesto en Jerez, pero en el Mendalejo, Zafra, lo que yo he vivido, pero lo que es Jerez de los Caballeros, ver hoy la cantidad de pilotos que tiene el Motor Club, de tierra, de circuito, de rallies, de asfalto, de lo que quiera, que haya negocios como estos dedicados al mundo de la competición. Me siento muy orgulloso de haber hecho lo que hemos hecho junto con Kiko, con Lute, con Arrancapino, con Álvarez, con Méndez, con todos los que están hoy más jóvenes, pero que ya repuntaban en todo, con Paulo, con los que están hoy, Rafina, todos, Baena, y los pilotos. Hoy Jerez tiene, gracias a lo que hicieron aquellos que estuvimos hace 50 años, un plantel de pilotos, de negocios, de pruebas como el Campeonato de España de autocross, que para mí es una auténtica satisfacción que hayamos abierto esa puerta y que se haya podido aprovechar y que hoy podamos disfrutar de tantísima gente y con todo lo que hacéis ahora. Y ya la última pregunta, tú has dicho que has tenido muchos copilotos, has tenido a Lute, a Kiko, pero sobre todo los dos copilotos que más han estado presentes en tu carrera han sido José Ramón y el amigo Marciano, que en paz descanse. Y yo te quería preguntar cómo de importantes fueron para ti en tu carrera ellos dos, y sobre todo la de recuerdos que te llevaste con ellos en las carreras. Pues mira, José Ramón es la parte más importante porque vivimos los dos lo que fue el campeonato de España de rallies. Y José Ramón es una persona especial. Tuve la suerte de dar con él, porque al final, cuando te quieres plantear metas, en aquella época no había cursos de conducción para copilotos ni nada, estaba todo por hacer. Y cuando te quieres plantear algo serio, una aventura como era entonces el Campeonato de España, ya trascendía lo que era el mero copiloto. Tenías que dar con una persona que te entendiera, que tuviera la misma pasión que tú y que estuviera dispuesto a sacrificar todo
por hacer eso. Y encontré a José Ramón con esa pasión, con esa disponibilidad. Recuerdo que en el Campeonato de España, él trabajaba entonces en Presur, para que os hagáis una idea, y los jefes le dijeron, aparte de las vacaciones, cógete los días que necesites, pero una vez que cumplas tus 30 días de vacaciones, te empezamos a descontar el sueldo de cada día. Hubo meses que no ganó nada, que no cobró nada. O sea, que os hagáis una idea, la pasión que tenía también José Ramón, que por eso le invité a que corriera conmigo en el 50 aniversario del Vendimia. Y luego, meticuloso, como jamás haya podido yo conocer a alguien en la vida. Profesional, fue el amigo que se encontraron todos los pilotos del Campeonato de España, iban a buscar a José Ramón, nos venían a buscar a los dos, ¿no? Pero principalmente a José Ramón, porque José Ramón les arreglaba cualquier cosa. Me acuerdo que Onésimo Martínez y su copy, gallegos, en una prueba en Orense, y además me dijo Onésimo, para toda la vida, me tenéis a vuestra disposición para toda la vida. Recuerdo que en un tramo pincharon una rueda, pusieron la de repuesto, en el siguiente tramo pincharon y ya no tenían rueda para poner. Le pidieron a Metodio Ferrada, Salvador Cañella, a Calvo, a tal, hasta que llegaron a nosotros los extremeños, que éramos los pobres del campeonato. Todos le habían negado su rueda de repuesto y entonces nos la pidieron a nosotros. Miré a José Ramón, digo, José, dice ahora mismo, cogimos nuestra rueda de repuesto, se la pusimos a él y su rueda pinchada la pusimos nosotros. Y consiguió acabar el tramo y ya luego sus asistencias le dieron otra rueda. Esa anécdota nos valió para ganarnos a SEAT y a todos los pilotos que hacían el Nacional. A partir de entonces, por supuesto, Onésimo y su copy, que sigue viniendo a mi casa, y nos abrieron todas sus puertas. Cuando íbamos a Cataluña nos quedamos en casa de uno, cuando íbamos a Oviedo nos quedamos en casa del otro, tal. Te quiero decir, fuimos a aprender, pero éramos dos amigos dispuestos a disfrutar y además a ayudar a todo el que lo necesitara. Y con el amigo Marciano, Marciano era también un ser especial, con un conocimiento del mundo de los rallies especial, lo conocía todo el mundo de Madrid para abajo, el cartero, siempre estaba con su pitillo en la boca, se sabía todos los trucos, todos los trucos, había corrido con todos los pilotos que te puedas imaginar, y cuando se montó conmigo, porque él había hecho conmigo hacía muchísimo tiempo un rally de Plasencia con el Polo, y se acordaba, entonces le llamé para Honda y le digo, mira Marciano, me han puesto a disposición este coche y tal, y me dijo, no, me monto contigo, ni me lo pienso, me voy a montar porque recuerdo el rally este. Y Marciano, porque con José Ramón hicimos aventura, pero Marciano era un copiloto de los pies a la cabeza. Él vivía para eso. Le daba igual el cartero, la otra, él no se había casado porque lo suyo eran las carreras. Lo vivía completamente. Y luego era divertidísimo, muy divertido. Y estaba siempre de broma. Cuando nos metíamos en el coche, yo le llevaba al sitio más serio posible, cuando íbamos a correr, porque el coche no era nuestro, yo no lo quería estrellar, teníamos que correr, teníamos que conseguirle el campeonato de Extremadura a Honda, que lo buscaba para hacerse publicidad, pero era salir del coche, era lo más divertido, y todos le buscaban para las anécdotas y absolutamente para todo. Y le tuve con muchísimo cariño hasta el final, estuve visitándole hasta el último momento. Me dolió muchísimo su pérdida, porque lo disfruté mucho con él. Era también amigo de José Ramón, íbamos los tres juntos, y era también otro ser especial. He tenido la suerte de rodearme con copilotos muy especiales y con personas muy buenas. Lute, Kiko, ellos dos. Al final necesitas ponerte al lado personas buenas, que te aguanten cuando tú a veces te enfadas,
que sean divertidos y que convivan contigo esa pasión que creo que todos tenemos y los que van a ver tu programa. Pues con esto yo creo que es más que suficiente. Muchísimas gracias por haber accedido, sobre todo con la calor que hace hoy, a las 5 de la tarde, haber venido a hacer esta entrevista. Sobre todo darte ese pequeño como homenaje, ya que yo creo que nunca se te había dado ese espacio, con todo lo que tú has dado para el automovilismo extremeño, yo creo que nunca se te había dado ese espacio para poder contar estas cosas que al final gustan, ¿no? Nada, alguien que le gustan las carreras, escuchar estas vivencias de antiguamente les gusta. Así que te doy muchísimas gracias por haber realmente el que estoy agradecido soy yo, muy agradecido, y felicitarte por lo que estás haciendo por el mundo del automóvil, porque al final eres el notario de todo lo que ocurre. En nuestra época aquello no existía y todo se nos ha quedado en nuestros recuerdos y en Autoebdo de los que corríamos. Hoy, gracias a vosotros y sobre todo a ti, sois, como digo, los notarios de todo lo que ocurre y quedará para el resto. Muchas gracias a ti, Sergio, y a todos tus oyentes.